Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los casos, si te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas al canal. Hoy venimos con un juego de los grandes, Ultimate Railroad. Un juego traído a España por The Beat Iberia. Os hicimos el unboxing en el que os hicimos la presentación del juego. Os dejamos por aquí la etiqueta por si queréis ver el unboxing, las expansiones que trae y todo detallado. De 1 a 4 jugadores mayores de 12 años y dice que es sobre unos 40 minutos por jugador. Así que si os apetece ver cómo se juega al modo base y en qué consiste este juego, pues quédate. En Ultimate Railroad nos vamos a encontrar con un juego de colocación de trabajadores, de los mejores juegos considerados en los Russian Railroads. En colocación de trabajadores tiene unas críticas buenísimas. Y ahora llega esta versión definitiva en la que incluyen todas las expansiones que han salido hasta el momento, algunas nuevas y todas las pequeñas mini expansiones o promos que han ido saliendo para el Russian Railroad. Entonces decidieron cambiarle el nombre y ahora es Ultimate Railroad. Vamos a cambiar de cámara. Os voy a explicar cómo se juega al juego. Tiene mucho despliegue en mesa, entonces por un lado voy a explicar en primer lugar lo que es el tablero principal y después os explicaré el tablero de jugador y las formas de puntuar, que yo creo que es donde está la chicha del juego al final. Así que, y luego ya os cuento conclusiones, sensaciones, qué nos ha parecido, cómo se nos han dado las partidas. Así que cambiamos de cámara y os explico cómo se juega. Bueno, pues aquí tenemos Ultimate Railroad. Tenemos la caja con todos los componentes. Voy a explicaros la preparación de una partida a 2 jugadores, porque nosotros solemos jugar a 2 jugadores. Es muy similar, si jugáramos a 4 tendríamos que dar la vuelta al tablero por el otro lado. Simplemente vemos que en 2 jugadores pues lo que nos pasa es que hay algunas casillas. De todas maneras, en el reglamento te viene explicada la preparación de la partida y luego te dice las diferencias en 2 y en 3 jugadores que tienen. Yo os voy a explicar cómo sería 2 jugadores, pero ya digo que básicamente es lo mismo. Y vamos a hablar del modo base del juego. Para jugar al modo base de la caja, como vimos en el unboxing, trae 2 insertos. Entonces cogeremos la parte de arriba del inserto, que son tipo bandeja. Aquí tenemos todos los componentes del modo base. Solo necesitaremos componentes de la parte de arriba. En la parte de abajo están todas las expansiones. Como veis, vienen señaladas y se distinguen, a pesar de que son muchas piezas, se distinguen perfectamente porque en la pieza viene señalada a la expansión que pertenecen, y las del juego base lo que no traen es ningún tipo de marca. Entonces, cuando se destroquele, simplemente iremos seleccionando por el dibujo que tenga la pieza, que vendrá en pequeñito señalado, y si tiene pues una carreta de carbón, pues pertenecerá a esa expansión. Si tienen un silbato, van aquí. Si tiene la Estatua de la Libertad, pues van en esta zona. Y todas se distinguen perfectamente porque vienen señaladas. Tiene inserto, las tengo colocadas en bolsa porque las piezas más finas, al ser que se monta y se desmonta, se pasan por debajo a veces. Entonces de esta manera no se me mueven y tengo todas las expansiones perfectamente separadas. Si vamos a jugar al modo base, como os he dicho, cogeremos la parte superior.
Como es una partida a 2 jugadores, nos sobran algunas piezas. Vamos a encontrar en el inserto de la parte superior jugador verde, jugador azul, jugador amarillo, jugador rojo. Piezas de locomotora, tableros, estos son para el tablero individual. Luego aquí vamos a tener los por dos, que los tengo aquí colocados, las monedas, el meeple marrón, 2 meeples azules. En partidas a 2 jugadores no juegan. En partidas a 4 jugadores hay una acción que nos va a dar estos meeple azul para la ronda en curso. Aquí vamos a tener los ingenieros en partidas a 2 jugadores. Vamos a coger, barajamos los ingenieros con la letra A, barajamos los ingenieros con la letra B y cogeremos 3 ingenieros con la letra A y 3 ingenieros con la letra B. Vamos a tener también las cartas de orden de turno, la carta de final de ronda, las compensatorias, cartas de puntuación de final de partida. Aquí vamos a tener la zona de tachar, los 100, 200, 300, 400, 500 y 600 para las puntuaciones. Las cartas, estas son del otro lado, y las cartas de orden de turno que son del otro lado. Entonces, eso es el orden que llevan los componentes en la bandeja. Si vamos vamos a ver primero lo que es la preparación del tablero central para poder empezar a jugar, y después veremos la preparación del tablero individual, porque cada jugador va a tener luego su tablero individual. Tablero central. 2 jugadores, 2 colores, en este caso bueno, tenemos rojo y amarillo aquí seleccionado. Simplemente tenemos las locomotoras. Esta es la casilla que nos indica el orden de turno, primero y segundo. No se rota el orden de turno. Para cambiar el orden de turno tendrás que colocar aquí un trabajador, porque Ultimate Railroad es un juego de colocación de trabajadores puro. Entonces tendrás que colocar un trabajador. En partidas a más jugadores no se permite que el jugador, por ejemplo, si fuera el amarillo, el número 1, coloque aquí su meeple. Pero en partidas a 2 jugadores sí que se permite hacer eso. Entonces, cogeremos las cartas de puntuación de final de partida, las barajaremos todas. Estas son cartas que nos van a otorgar puntos al final de la partida. Retiramos 2, las llevamos para la caja y las demás las dejamos en un montón ahí. Habrá algunas opciones que nos permitirán poder obtener cartas de puntuación de final de partida. Luego, aquí tenemos unas cartas de idea que también nos podremos hacer con ellas a lo largo de la partida. Esta nos va a otorgar un meeple de madera que formará parte de nuestros trabajadores. Esta nos otorga otros beneficios. En esta tenemos aquí que nos va a dar un ingeniero y una moneda, en esta una locomotora de valor 9 y en esta una fábrica y 2 movimientos en la fábrica. Luego, cuando expliquemos las acciones, os explico qué es lo que nos da esto y lo vais a entender rápidamente. Los ingenieros, como os he dicho, tenemos un montón de ingenieros que separamos en 2 grupos. Separamos por un lado los que tienen la letra A y por otro lado los que tengan la letra B. Independientes, barajamos los de la letra B y cogemos 3 al azar. Barajamos los de la letra A y cogemos también 3 al azar. ¿Y cómo los vamos a colocar? Pues en el tablero, como veis, vienen dibujadas cómo van. Entonces no cabe duda de que yo lo pueda poner al revés, porque si no la pieza no encaja. Una A que colocamos así boca arriba, esta que colocamos boca abajo y luego otra A, B, B y B. En partidas a 3 jugadores se juega el juego en lugar de en 6 rondas, en 5 rondas. Entonces nos vamos a encontrar que nos va a quedar una aquí debajo, porque estos ingenieros serán los marcadores de las rondas, o sea, nos irán indicando los marcadores de la ronda. De todos los que están aquí, este lo podremos adquirir con una moneda. Luego, cuando veáis la preparación, este se podrá adquirir por una moneda y este
será una acción más que irá variando, que podremos poner un trabajador para obtener el beneficio de ese ingeniero. Cuando acabe la ronda, si se ha comprado, pues el jugador que lo ha comprado tiene el ingeniero. Si no se ha comprado, vuelve a la caja, este pasa por aquí y el siguiente se coloca boca arriba y pasa ahí. Movemos todos hacia la derecha y nos indica que empezamos la quinta ronda. Vuelve a acabar la ronda, si se ha comprado no está, vuelve a pasar lo mismo. Este se coloca boca arriba, este boca abajo. De esa manera tendremos una acción que irá siendo aleatoria a lo largo de las distintas rondas. Entonces podremos colocar ahí el trabajador. Tenemos aquí también toda la zona en la que van colocados los trabajadores, como estáis viendo. En todas estas casillas, esta y en todas estas, solo se permite, o incluso en esta, solo se permite que se coloque un trabajador. En la única casilla que se puede colocar más de un trabajador es en esta que viene indicado. Tienes aquí la zona del tendido de las vías. Aquí tenemos el orden de juego. Aquí tenemos la zona para hacer locomotoras y fábricas. La zona de industrialización, la zona de acciones especiales, la zona de los ingenieros, y son las zonas en las que nos vamos a poder trabajar. Son 6 rondas, el juego va muy fluido y no se puede ir a todo, o sea, tienes que centrar la estrategia y pensar a qué vas. Es muy complicado si intentas ir a todo. O sea, como ya os digo, hay vías, locomotoras y fábricas, industrialización, acciones especiales y los ingenieros, y el orden de juego que estará así colocado. Aquí iremos colocando un trabajador y nos da un movimiento en ese color de vía, un movimiento de ese color, un movimiento de ese color, un movimiento en las vías de ese color. Aquí si colocamos 2 trabajadores nos da 3 movimientos en las vías de ese color, 3 movimientos, 2 movimientos, 2 movimientos y 2 movimientos. Cuando hagamos los movimientos tienen que poderse hacer por completo. Cualquier acción en la que nos coloquemos de todo el tablero tiene que hacerse por completo. Las únicas acciones que se permite que no se realicen por completo serían las de los ingenieros. Cuando tú te haces con un ingeniero, si yo compro este ingeniero, lo colocaré en mi zona de esta forma. Con lo cual yo tendré la opción de colocar mis trabajadores en todo el tablero y a mayores en este ingeniero, que en este caso me da un movimiento en la zona de industrialización y 3 puntos. Si yo no pudiera mover, sí que puedo colocar el trabajador y obtener los 3 puntos. Pero solamente cuando yo me coloque en los ingenieros, si están en mi zona, es decir, si ya me he hecho con ellos, si yo me coloco en este, tengo que poder hacerlo por completo. Se podrán hacer en parte, si no las acciones tienen que realizarse por completo. O sea, si yo me coloco aquí y me dice que tengo que hacer 3 movimientos en las vías de color verde, voy a tener que hacerlos por completo. Y teniendo en cuenta que el orden de las vías es, vamos a tener vías de color marrón claro, luego vamos a poder hacernos con las verdes, luego vamos a poder hacernos con las que son así como marrón o color ocre, luego con las plateadas y luego con las de color oro, así las más grandes. Pero hay que tener en cuenta que esta vía no va a poder saltar a esta no va a poder saltar a esta, ni a esta no va a poder saltar a esta y esta no puede saltar. Entonces tengo que hacer el movimiento por completo y luego nunca vamos a poder ni superponer ni pasar a la primera. Entonces esa es una parte importante. Luego tenemos algunas acciones que nos pueden requerir monedas, como es esta, que es un trabajador más una moneda, nos permite hacer 2 movimientos de las vías en el color que nosotros queramos, y esta, para comprar el ingeniero tenemos que pagar una moneda. Pero además las monedas tienen otra particularidad, y es que actúan como trabajadores. Los trabajadores no actúan como monedas, es decir, yo puedo poner aquí una moneda para obtener 2 monedas, o puedo poner aquí una moneda para obtener una ficha de 1×2, pero no puedo por ejemplo entregar 2 monedas para realizar esta acción,
pero no puedo entregar 2 trabajadores para poder hacer esta acción, porque como os digo, las monedas actúan como trabajadores, los trabajadores no van a actuar como monedas. En la parte izquierda vamos a colocar las puntuaciones y la loseta de final de ronda. Esta loseta se utiliza en la última ronda, en la ronda número 6. En la ronda número 6 no tendría sentido colocar un trabajador aquí porque no habría orden de turno, con lo cual ponemos esa loseta ahí. Y con 2 trabajadores nos da 3 movimientos de fábrica. Entonces, esta solo es para la última ronda. Más cositas que tenemos a tener en cuenta durante el tablero. Colocaremos los trenes en partidas a 2 jugadores, dejaremos 2 trenes. 2 de valor 1, 2 de valor 2, 2 de valor 3, 2 de valor 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los trenes nos van a dar una potencia a nuestra vida, vías serán necesarios para realizar determinados tipos de acciones y por el otro lado serán fábricas. Particularidad o qué ocurre, primero hay que comprar los del 1, luego los del 2, luego los del 3, luego los del 4, luego los del 5, o sea, yo no puedo adquirir un tren de potencia 5 hasta que no se hayan comprado 1, 2, 3 y 4, los dos. Yo puedo comprar 2 trenes del número 3, no quiere, o sea, tiene que haber 2, 1 por jugador, pero no quiere decir que cada jugador pueda comprar uno, o sea, yo puedo comprar 2 3 o 2 4 o 2 10. Todas si los 2 8 tienen la misma acción, los 2 7 son 7 y por el otro lado tienen la misma fábrica, excepto los 10 que tienes de 2 tipos y podrías elegir, tienes de 2 tipos. Este en concreto, por aquí nos pone en la esquina del lado izquierdo, nos dice qué es la fábrica. Bueno, pues esta te da un movimiento de vía verde, un movimiento de vía ocre o marrón y un punto de victoria. Y este pues te dice que puedes coger una idea y descartarte otra idea de las que aún tengas disponibles. Descartarte, devolverla a la caja. Luego sabréis qué son las ideas. Y colocábamos, como os digo, las cartas de idea arriba, cartas de final de partida, monedas, los por dos, los ingenieros, locomotoras en el orden de turno, que el orden de turno hay 2 cartas, 1 y 2 en este caso, dependiendo del número de jugadores, se baraja, se entrega al azar una a cada jugador y pues este que es el jugador rojo será el jugador número 2 y el jugador amarillo sería el jugador número 1. Colocar los meeples estos tipo busto en la posición en el número 0 y el tablero del jugador estaría preparado para poder empezar a jugar. Ahora vamos a la preparación del tablero individual de cada jugador. Bueno, pues aquí tenemos el tablero del jugador individual. Estas son las líneas de ferrocarril, que es en donde nos vamos a mover, y esta es la zona de industrialización. Las vías marrones, las 3 vías marrones, las colocaremos en el número 1. En la reserva nos quedaremos las 3 vías verdes, las 3 vías de color ocre, las 2 vías plateadas y la vía grande de color oro o dorada. Nos quedaremos con 2 trabajadores en la reserva, tendremos cada uno tendrá 9 fichas de idea. Al lado de esta colocaremos la ficha con el número 20, con 20 puntos, una de las 2 llaves rojas de las que tendremos disponibilidad, una la vamos a colocar en el 0 y la otra encima de la idea que nos la otorgará. Tendremos un vagón de tren con el número 1 y bueno, pues a mí me ha tocado el orden de turno el número 2 y en partidas a 2 jugadores empezamos con 6 trabajadores. En partidas a 4 jugadores se empiezan con 5 trabajadores. Uno de los trabajadores vuelve a la caja. Empezarías con 5 y con 2 aquí y uno volvería a la caja. Pero en partidas a 2 jugadores empezamos con 6 trabajadores. Esto, las puntuaciones que nos van a otorgar la vía tienen un lado más pequeño y otro lado superior. Empezamos por el lado que tiene menos puntuación. Entonces,
lo ponemos ahí arriba y luego tenemos el tablero, que tenemos la vía transiberiana, la vía de Moscú, Sankt y Petersburgo y Moscú-Kiev. Y luego colocamos aquí en la parte de abajo la zona industrial en la que colocamos la llave. La preparación está, los componentes, como os decía, se ponen todos en una bolsita, los de cada trabajador, diferenciados por colores. Entonces luego es muy sencillo porque es el tablero del juego base es el que lleva el peón, colocar las 3 vías en el 1 y dejar el resto de los componentes accesibles. Luego empezamos con 2 monedas en la reserva para las partidas a 2 jugadores. En el resto de partidas se empieza con una moneda, pero en 2 jugadores empiezas con 2 monedas. A partir de aquí, pues es ir colocando nuestros trabajadores de manera que nos vayan otorgando acciones y podamos ir moviendo o avanzando en los distintos tracks. ¿Cómo vamos a obtener, por ejemplo, las vías? Bueno, pues cuando yo llegue con esta vía a la casilla o la sobrepase que me otorga las 3 vías verdes, las tendré disponibles. Una vía verde va aquí, otra vía verde va aquí y la otra va aquí. Entonces, en el propio tablero nos viene indicado en qué vía juegan cada una. Pues la tendré que poner en principio ahí, sin más. Cuando sobrepase o llegue aquí con la vía de color que nos dice ahí, porque en las que viene una casilla indicada es, tienes que llegar con la vía de ese color y tener la fuerza de la locomotora mínimo, pues en este caso en 3, que yo ahora mismo tengo fuerza 1. Por eso tendremos que ir subiendo las fuerzas de las locomotoras, que puedo subirlo poniendo una de 3 o solamente en este, que es el único, porque si os dais cuenta tiene ahí un más, es el único que lo admite. Podría por haber puesto aquí una de 2, entonces tengo 2 más 1, fuerza 3. En el momento que yo llegue aquí con la vía de color ocre, pues si tengo fuerza 3, obtendré uno de los trabajadores que tenía en la reserva. Cuando yo llegue aquí, pues obtendré los 3 marrones. Cuando llegue aquí, con este puede ser, pero mi fuerza de locomotora de esta vía sea mínimo 4, obtendría una idea. Cuando llegue aquí, pero fijaros que tiene una locomotora, quiere decir que la fuerza de la locomotora que tengo colocada en esta ruta tiene que ser de 6 por lo menos, obtendré otra idea. Y si llego aquí con la vía verde y la fuerza de la locomotora es de 7, todas las vías se multiplican por 2 en las puntuaciones. Eso cuando expliquemos la puntuación os lo voy a explicar. Aquí pues son unos puntos que nos van a ir dando en cada ronda, pero solo podré puntuar aparte de donde yo haya llegado. Imaginaos que he llegado aquí, si yo tengo fuerza de locomotora 1, pues solo podría puntuar esto. Si tengo fuerza de locomotora 4, pues podría coger todos los puntos. Como llevan el más, además son acumulativos. Es un más 1, más 2, un más 3, un más 4 y un más 10. Y luego pues aquí iré moviendo la llave, colocándome en la parte del tablero en donde nos daba los movimientos de industria, iré avanzando. Aquí no pone más en las puntuaciones, sino que sumaré los puntos. ¿Qué pasa? Que cuando llegue aquí, si os dais cuenta, está rota. Tendré que tener una fábrica colocada para poder pasarlo. Al pasar por la fábrica, pues me darán determinados beneficios. Como veis, pues me irán dando determinados beneficios. Me pueden dar pues bien movimientos en la propia fábrica, me pueden dar monedas, me pueden dar cartas para puntuar a final de partida, me puede dar una de 2 movimientos en las locomotoras. Entonces, para yo poder ir avanzando, tengo que tener las fábricas. Al pasar por aquí, pues también me va a dar una idea de las que yo tengo disponibles aquí. Si a mí me dice que me dan carta de idea, podré coger carta de idea. Si me dice que es una idea, es una de las que yo tengo disponibles en mi zona. Por ejemplo, esta idea, si yo elijo coger esta idea aquí, me da una carta de idea y una carta de final de partida. Esta me da 2 llaves, que también obtengo llaves cuando consigo acabar los distintos recorridos
o cuando llego al final en la zona de industrialización. Bueno, pues ¿qué te dan las dos llaves? Bueno, pues las dos llaves te dan la posibilidad o mover una vía de cualquier color o mover una vía en marrón claro, o bien 10 puntos, lo que prefieras. Pues este te da dos llaves. Si coloco esta, pues me da 4 por 2. Que coloco esta idea, bueno, pues obtendré dar la vuelta a la ficha de puntuación. Entonces, como veis, pues por ejemplo, las fichas plateadas, las vías plateadas que aquí puntuaban 4, pues ahora van a puntuar 6. Las marrones que puntuaban 2 van a puntuar 3, y las verdes y las otras que puntuaban 0 y 1, esas puntúan iguales, pero podré darle la vuelta. Esta me va a dar acceso a la segunda llave y a dos movimientos. Entonces, pues puedo tener, imaginaros, esta aquí y ahora empezar a moverme con esta segunda llave. Esta me va a dar 5 movimientos en la zona de industrialización. Esta me va a dar 4 movimientos en los colores que quiera en la zona de vías. Esta, por ejemplo, cuando yo pase esta, me da la posibilidad de colocar aquí esta tarjeta. Quiere decir que si yo llego con la vía verde y supero los 20, la fuerza de la locomotora de valor 5, pues obtengo 20 puntos. Es muy fuerte porque daros cuenta que lo que os he dicho, que se sumaban, entonces es 20 más 4 más 3 más 2 más 1, o sea, obtendría 30 puntos por haber tenido la idea, haber conseguido poner esta y tener la vía verde aquí o haberla superado, y que la fuerza de la locomotora sea como mínimo 5. Hay que cumplir bastantes requisitos, pero se pueden obtener muchos puntos. Si llego aquí y la fuerza de la locomotora, que aquí puedo llegar con la marrón, no necesito que sea con la verde, y la fuerza de la locomotora es de 8, pues tendría 10. Imaginaros esta situación. Pues aquí en esta vía, solo en esta vía, tendría 10 más 20 más 4 más 3 más 2 más 1. O sea, tendría 30, 40 puntos. Las vías marrones no puntúan y luego puntuaría las verdes, que dan un punto. Un punto quiere decir que yo, pues tantas como hayas avanzado, pues tendría 20, 30, 40 y 6, 46 puntos en esta vía. Y esta nos da pues monedas, nos daría 4 monedas. Nos quedan de explicar la que nos da 4 por 2. Los por 2 son esas fichas de las que os enseñé antes, que teníamos una reserva común a los trabajadores y se colocan aquí. Quiere decir que a partir de ese momento, en las casillas en las que tú tengas por 2, te puntuarán el doble. Entonces, si yo esto, por ejemplo, lo tengo tal que... Me falta aquí la marrón. Lo tengo tal que así, la marrón no me puntúa nada porque no tengo nada, entonces son 0. Pero la verde, pues es 1 y 2, nos daría 2. Pero como aquí hay 1 por 2, el 1 se convierte en un 2, entonces sería 1 y 2, 3. Y luego puntuaría la marrón, que serían a 2 puntos. Si yo no tuviera por 2, serían 2, 4 y 6. Pero al tener por 2, aquí es 4 y 4, 8 y 4. Entonces, porque el 2 por 2 son 4, entonces se suman. Y si esto, por ejemplo, estuviera aquí, así, pues es 2 más 4 de la marrón. Y esta pues sería 1 y 2, y esta nada porque las marrones no puntúan nada. Y gestionar estas acciones es el resultado es el juego, o sea, no tiene más complicación. Es un juego que tiene muchos componentes, pero no es difícil. La iconografía es muy clara y se entiende muy rápido. La parte más complicada, o que a mí me pareció más complicada de entender, es la parte de puntuación y de que para obtener determinados beneficios no vale solo con llegar, sino que hay que superar con la locomotora que tú tienes en tu zona puesta, pues el valor. Entonces, si yo llego aquí,
Si yo llego aquí, me da una idea. Si yo tengo aquí 8 en el valor de vía, pues como es más que 6, la puedo ejecutar. Pero si en cambio, pues esto estuviera así, y yo tengo aquí 2, ni voy a poder obtener esta idea, ni voy a poder obtener esta otra idea, porque el valor que tengo aquí es inferior al valor que me pide para poder ejecutar la idea y ponerla. Al final del todo, cuando llegamos en esta, pues por ejemplo, es cuando obtendremos la ficha de color oro, y a mayores, pues como veis, nos va a dar 2 movimientos en esta ficha, y nos da también una llave, que como os decía, las llaves, bien explicado en el tablero grande, nos dan la posibilidad o bien de un movimiento en la vía que quieras y un movimiento en las marrón claritas, o obtener directamente 10 puntos. Pues si no tenemos movimientos o ya no nos interesa movernos, pues podemos coger directamente 10 puntos. Y poco más. Es un juego en el que vais a hacer puntuaciones muy altas, porque al final de cada una de las 6 rondas se ejecutará una puntuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llega el final de la ronda? Cuando un jugador ha gastado sus 6 trabajadores y dice paso, el otro jugador sigue efectuando turnos hasta que termina todos sus trabajadores, y entonces pues pasa. En el momento que pasas, cogerás el tablero y harás tus puntuaciones. Entonces, pues si esto, por ejemplo, pues estuviera así, yo empezaría a puntuar aquí 0, aquí 2, tanto. Tenemos que tener en cuenta los multiplicadores, nada, por ejemplo, imaginaos, esto está aquí, pues 2, de nada, de tengo que sumar los puntos que me da que es a un punto, son 6 puntos, más luego pues el acumulativo 1, más 2, más 3, más 4. Para poder sumar todo eso, ojo que tendría que tener la vía 1, más 2, más 3, más 4, más 20, más 10. No da nada. Luego pues aquí tengo ya las 2 llaves, me daría 5 y me daría 20. Estas no son acumulativo, es el valor más alto en el que se encuentre. Si yo me encuentro aquí, me da 15, por ejemplo, y si yo me encuentro aquí, pues me da 5, pero si me encuentro aquí, pues también me da 5. Entonces, bueno, sumaría, por ejemplo, pues como estaba ahí, 20 más 5, lo puntuaremos en el tablero central, y como os digo, pues que no ha quedado nadie esta para la caja, que me la he quedado yo, pues la pongo aquí en mi zona y tendré otra posibilidad de colocar, y se recogen todos los trabajadores del tablero central y comenzaremos una nueva ronda. Si se ha cambiado o si te has colocado el meeple en la zona de cambio de turno, pues ahora sería yo el jugador inicial. Si no me he colocado, pues no se cambiaría. Como compensación a ser segundo jugador, te podrás apuntar en cada ronda 2 puntos, pero ser jugador inicial tiene mucho peso. Más cosas con las que puntuaremos, pues al final de la partida, cuando acabe. Si nos hemos hecho con cartas de este tipo, pues podremos puntuarlas. Por ejemplo, aquí por cada trabajador extra que hayamos conseguido hasta un máximo de 3, es lo máximo que podemos conseguir, obtendremos 10 puntos. Pues aquí por cada movimiento de las vías marrones que no te dan nada, pues nos van a dar un punto. Aquí las marrones y las verdes, pues otro punto. Aquí por cada idea que hayas colocado, 7 puntos. Aquí por el número de llaves que hayas conseguido. Fíjate, aquí si has llegado a 6, pues te dan 40 puntos. Aquí cada carta de ingeniero que hayas conseguido te va a dar 6 puntos. Pues las locomotoras, por el valor de la suma de las locomotoras que tengas, de las 4 locomotoras que tengas más altas. Por cada fábrica que tengas construida, pues 4 puntos. Y aquí si tienes de 4 a 6 por 2, 20 puntos. Y si tienes más de 7 por 2, 30 puntos. Entonces es otra manera de conseguir puntos cuando termina la partida. Como os decía, pues hay en algunas cartas, como por ejemplo en la idea esta, que nos permite obtener cartas. Con ellas podremos obtener un trabajador, tendremos
Estas son las cartas, tendremos, pues con esta vamos a tener un trabajador más un movimiento en vía. Con esta pues vamos a tener un por 2 más un movimiento en industria más un movimiento de la vía marrón clarita más una de estas tres opciones, otro por 2, un movimiento en industria o un movimiento de vía. Con esta vamos a obtener un ingeniero más una moneda. Con esta la vía de valor 9, el ingeniero, que es el ingeniero que estaba encima de la propia carta. No es que cojamos un ingeniero del tablero. Las cartas de ideas, como veis, pues nos podremos hacer con ellas, por ejemplo, a través o cuando coloquemos la ficha de idea. ¿Qué nos dan estas cartas? Un vagón de tren del número 9. Aquí nos van a dar una industria más 2 movimientos, aquí nos va a dar el MIPEL más un movimiento o bueno, 2 movimientos, aquí nos va a dar un por 2 más una industria más un movimiento y luego una de estas tres cosas, elegir otro por 2 o un movimiento en industria o un movimiento de vía. Y este nos dará el ingeniero que está allí arriba disponible y la moneda que tiene colocada encima. Pues cuando tengamos la posibilidad de coger una carta de idea, podremos seleccionar la que nosotros queramos y hacernos con ella. Y yo creo que no tiene más, o sea, la iconografía es muy intuitiva. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ¿conocíais el juego? ¿No lo conocíais? ¿Lo habéis probado? ¿Os llama la atención? ¿Qué os parece después de ver el tutorial? Si te estás informando para comprarlo o si lo has comprado y has visto el tutorial, pues después de echar la partida cuéntame tus impresiones. Yo lo he jugado a 2 jugadores, a pesar de haber leído todo el tutorial y por eso os he dicho las diferencias que me he ido dando cuenta a 4 o a 3 jugadores, pero yo lo he jugado a 2 jugadores. ¿Qué he visto en la BGG? Decían que no era su mejor número. A mí no lo he podido probar a más jugadores, a 2 jugadores me parece que el juego va muy bien. Como tema que podría decir que sí es cierto que el primer jugador tiene mucho peso y que para el que está segundo tomar la posición del primer jugador pierde un trabajador, pero seguramente que bueno, pierdes un turno o pierdes una acción en ese turno, pero es posible que el otro, como lo quiera volver a recuperar, pues intente volverse a hacer y en el siguiente la pierda en la acción, o si tú vas bien y quieres ponerte, que en 2 jugadores sí se puede, otra vez para que sea tuyo, otra vez el primer turno, otra vez, pues también podrías. Sí que tiene peso porque hay acciones determinadas, como pueden ser que en 2 jugadores, pues si el otro va mucho a potenciar una cosa, pues igual te tiene varias rondas ahogados sin poder hacer la acción que a ti te interesa. Pero, bueno, pues hay distintas estrategias para poder ganar. Entonces, si te están tocando mucho las narices, por otro lado, simplemente a lo mejor es cuestión de replantearte e irte a otras opciones. La industria también da muchos puntos, a lo mejor no consigues ampliar o hacer la Transiberiana tan grande como quisieras, pero puedes moverte más en las otras vías, en los otros recorridos. Hay muchas opciones. Es fluido, es intuitivo. La caja en sí, el tamaño, todos los componentes, cuando haces el unboxing, cuando ves el manual, asusta un poco. Porque luego, bueno, el manual, que lo tengo por aquí, lo ves y dices, madre mía, o sea, hay 48 hojas, pero es que del juego base vienen 23 hojas de explicación. Pero luego la realidad es que está súper detallado, tiene mucho espacio, tiene mucho dibujo, viene muy bien explicado. El manual es muy claro y a mí me ha gustado mucho. Y luego el juego es muy intuitivo. Una vez que está puesto en mesa, que entiendes iconografía, el juego es intuitivo. Tienes que ir echándole partidas para ver estrategias, para ver cómo optimizar puntuaciones,
pero es sencillo de empezar a jugar, en el sentido de que puede ser difícil de optimizar, pero es fácil. La iconografía es sencilla, es intuitivo en todos los aspectos, tanto las cartas de ingeniero como las locomotoras, como las fábricas. O sea, todo lo que trae de iconografía, para mí, yo creo que es intuitivo y es sencillo. Luego es gratificante de jugar, porque si haces una buena ronda, te metes en 140, 150 puntos en una ronda, y bueno, pues te da gratificación. Aunque si se te da mal, como me pasó a mí en las 2 primeras partidas, pues mueres apaleada de ciento y no sé cuántos puntos. Pero bueno, ya te digo que a medida que vas cogiendo partidas, vas viendo estrategias y te vas centrando para luego poder ganar. Y esto es Ultimate Railroads. Creo que tiene además una relación calidad-precio muy buena. Es muy posible que un juego de este peso, con la cantidad de expansiones, de componente, de troquel y de todo que trae, en otras editoriales saltara los 100 euros con mucho. Creo que tiene un precio buenísimo. Y pues si estáis pensando haceros con él, se dice que la tirada no es muy larga y que en distribución anda o medio agotado o está agotado. Así que echarle un ojo y no le perdáis la vista si os llama y tenéis intención de haceros con él. Y poquito más os puedo contar de este juego. En principio he hablado del juego base, que yo creo que nos deja ver qué mecánicas que nos vamos a encontrar. Con las expansiones, pues por lo que hemos visto, le van añadiendo distintas cosas. No las hemos probado aún, hemos estado jugando al juego base. Si hay mucho interés, pues cuando vayamos probando, pues os iré contando un poco de ellas en mini vídeos, o dentro de un tiempecillo, pues un resumen con todas. Espero que os haya gustado, contarme las opiniones y poquito más. Ya sabéis que podéis dar al like, comentar, suscribiros y todas esas cosas. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!